Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y volvemos con el informe semanal. Sé que la semana pasada, pues bueno, no hubo informe semanal, estuve de viaje y la siguiente os he de comunicar que es posible que tampoco lo haya. Pero bueno, voy a ver si me puedo organizar un poquito y os lo publicaré el viernes antes de volver a salir. Pero bueno, entonces hoy vamos a ver un poquito lo que pasó también la semana pasada con las materias primas y comentaremos noticias y lo del sector y bueno, lo que ya estáis acostumbrados en el informe semanal que tanto os gusta y por eso lo veis. Entonces, pues bueno, antes de comenzar con el informe como hacemos siempre, recordad que si le dais un buen like, pues ayudáis muchísimo a que siga haciendo esta clase de vídeos y cada semana, o al menos casi cada semana que puedo, pues publicar uno de estos. Si comentáis, pues también ayudáis muchísimo porque el algoritmo de YouTube, si comentas, dice, hostia, la gente interacciona con el vídeo y tal, pues vamos a hacer que esto salga en más partes. Así que si comentáis algoritmo, que me hace bastante gracia, la verdad, o cualquier cosa más interesante que eso, pues también lo agradecería bastante. Además, que sepáis que lo que me preguntéis en los comentarios, si no os respondo en los comentarios, lo haré también al final de estos vídeos. Así que bueno, podéis dejar preguntas abiertas si queréis que la conteste en el siguiente vídeo y todo eso. Para acabar, si os gustaría profundizar más en el sector de materias primas, en albert-mendoza.com, que es mi página web, pues tenéis una guía gratuita de inversión en materias primas y luego unas masterclass que, bueno, pues me sirve para pagarme estos viajecitos que me estoy haciendo últimamente. Así que, bueno, échale un vistazo que de momento yo creo que le ha gustado a todo el mundo. Así que dicho esto, vamos a comenzar con el informe semanal. El oro, ¿cómo lo ha hecho el oro? Pues estas últimas 2 semanas, si os recordáis, la semana anterior, no la anterior per se, sino la anterior de la anterior, es decir, en el último vídeo, pues el oro había tenido una bajada un poquito pronunciada. Esta bajada pues se ha recuperado con bastante fuerza y llegamos casi a los 2000, pero estos últimos días pues vimos una caída bastante fuerte. Recordad que el último vídeo fue el día 9 de abril, me parece. Ahí podéis ver justo en la gráfica cuando sube el oro a partir del 9 y después ahora pues bueno, ha corregido con bastante fuerza. Seguimos moviéndonos en este margen entre 1900 y 2000. A veces podemos llegar a rozar los 1900 justos para pasar a los 1890 aproximadamente, pero normalmente se queda en este rango, que es un rango, como digo cada semana, bastante bueno. Quizá en un futuro, cuando haya que hacer un poquito de rotación en depende de qué sector, es posible que el sector del oro y la plata comience a despegar. De momento yo creo que está en fase de acumulación y no es mala idea, si no tenemos posición, construirla, porque bueno, los precios a los que cotiza pues son bastante atractivos. No es que esté tirado por los suelos últimamente, pero tampoco es que esté demasiado alto. Y con las perspectivas que hay de aquí a los siguientes meses, es un sector que nos puede dar cierta seguridad. Y cuando veamos una fuerte revalorización en el oro y en la plata, es cuando veremos realmente si nos ha ido bien en esta apuesta, ¿no? La plata, por su parte, pues como podéis ver, hizo básicamente lo mismo, pero un poquito más volátil, pero bueno, llegamos a los $26, que oye, a esos niveles ya las acciones iban volando, sobre todo bueno, las que son pure players de plata, básicamente, y bueno, volvemos a los 24, que bueno, siguen su estabilidad. Las acciones sí es cierto que lo han hecho bastante mal. Aquí os he puesto el último mes, el Standard Poor's ha caído un 4%. A lo largo del año no sé si llevará ya un -10, -15 por ahí. Y ahí en pequeñito podéis ver ayer viernes lo que hizo, porque se pegó una buena torta, cayó un 2% el Standard Poor's y la verdad es que cayó básicamente todo. O sea, fue un día de estos de sangría que a veces vemos, pero bueno, tampoco pasa nada en depende de qué sector, porque el Standard Poor's y estas grandes empresas sí que se han ido pegando buenas tortas y durante el año lo han hecho bastante mal. En cambio, el sector de energía, metales preciosos, sí es cierto que han corregido y corrigen con el mercado, pero a largo plazo, lo que llevamos de año, pues lo han hecho bastante bien y siguen en positivo. La noticia es la de Netflix, que lo que lleva de año ha caído, como podéis ver, un 63, casi un 64%, una torta. O sea, y en un día que llegó a caer cerca de un 25%, y es que, bueno, ha perdido más de 200.000 suscriptores frente a que estimaba ganar 2,5 millones. Y bueno, y estima perder más suscriptores. Parte de estos vienen de la parte rusa y tal, pero también le está haciendo daño, yo creo, que la competencia entre plataformas. Yo nunca he sido muy fan, iba a decir, muy fan
de las plataformas estas de streaming. Además de que las valoraciones a las que cotizaban, pues descontaban escenarios, Netflix en concreto, muy, muy positivos para este tipo de negocios que al final, pues yo no le acabo de ver el foso que pueden tener este tipo de negocios. Yo siempre he sido de tirar de torrent, a no ser que me guste demasiado la película o el juego, o lo que sea que me interese, porque por ejemplo Steam sí que tiene, ojalá cotizas Steam, es una plataforma genial, pero estas a nivel de streaming, bueno, yo no les veo demasiado tirón, además de que a veces pues incluso te hacen pagar aparte por tener cierto tipo de contenido, no todas, sobre todo Amazon Prime. Eh, Como digo, yo no las uso apenas, una vez que has usado, pero no soy muy fan. Y bueno, además de que Netflix está invirtiendo en sus producciones y ya lo decía Elon Musk, que con todo el contenido woke de mierda que mete Netflix ha hecho que las series y películas que publican no se pueden ni ver. Yo pongo una película producida por Netflix y me dan arcadas muchas veces de que intentan meterte con calzador su ideología. Entonces, pues bueno, eso es uno de los motivos por los que yo no veo Netflix y el otro porque, bueno, no tengo tiempo tampoco para ver muchas, muchas cosas. Pero bueno, la noticia es esta, de la buena torta que se ha metido Netflix, que ya, bueno, estas grandes empresas, las FANG, llevan una racha bastante interesante de tortas. La última fue Facebook, si no recuerdo mal, que también se ha pegado una buena torta, aunque Facebook tiene unos fundamentales bastante más interesantes que Netflix. Esto es una diapositiva que os quería poner de Rey Dalio para que penséis un poquito y son 6 señales de un imperio en decadencia. Pues bueno, primero se intenta impulsar que continúe este crecimiento económico bajando los tipos de interés, se imprime más dinero, se generan crisis económicas, hay una desigualdad social creciente, conflictos internos y dualidades de ideas cada vez más extremistas y luego, bueno, conflictos externos bueno, que desencadenan al final que los grandes imperios acaben colapsando y cayendo. Esto es en concreto para hablar del imperio americano. Y es que no pensemos que siempre va a ser todo igual. De hecho, es que el status quo que hay a nivel internacional, sobre todo este último año, el pasado, parece que cada vez se está cuestionando más. Y es que el dólar cada vez está más en cuestión. Los países que están manteniendo dólares y se ha usado, bueno, obviamente el dólar es la moneda global y se ha usado en el comercio y sobre todo lo que es el comercio del petróleo es lo que ha definido este monopolio, ¿no? Del uso del dólar. Pero cada vez los países, sobre todo los países emergentes, están cuestionando más este orden económico mundial y seguramente veamos cambios. Y esto no es algo que digamos que nunca va a suceder o que parece imposible. Esto a veces incluso ocurre más rápido de lo que pensamos. Pensad que antes, pues bueno, era Inglaterra quien tenía el monopolio con la libra y el imperio inglés, luego vinieron los americanos y al final, pues bueno, también va a haber, hay periodos de transición y momentos en los que este status quo pues se cuestiona y hay cambios políticos y económicos en el mundial. Y bueno, estas cosas son cosas que vamos comentando en el informe semanal, que ya he comentado bastante, sobre todo, por ejemplo, China, que está negociando ahora cada vez más parte de su comercio en su moneda local, en el yuan, y otros países que, bueno, quieren firmar contratos que en su moneda local y dejar el dólar un poco aparte. Y esto después de ver de que los euros o los dólares, pues cualquier movimiento que hagas tú como país que vaya en contra de los designios de estos países, pues pueden congelarte tus activos internacionales. Entonces, pues bueno, son cosas que tenemos que tener en cuenta y que vamos a observar cómo en los siguientes años, pues quizá el mundo cambia un poquito y no está de más tenerlo en consideración. Hablando del petróleo, que últimamente y va a seguir siendo uno de los temas centrales de estos vídeos, porque es el sector más, donde más chicha hay para sacar últimamente, donde más oportunidad podemos ver y donde, bueno, pues eso, más dinero vamos a poder ganar. Además de que va a condicionar la futura crisis económica que yo creo que se cierne sobre el mundo en los siguientes meses. Llamadme catastrofista, pero ya estamos viendo esta clase de problemas en otros países y al final se acaba extendiendo a los nuestros. Pero bueno, el petróleo, esto es el West Texas Intermediate, como veis, pues ha recuperado bastante desde la caída hace un par de semanas, que llegó a los 90, y bueno, volvió a subir por encima de los 100, 110, y ahora se queda en los $100. La premisa, cada semana que el petróleo pase por encima de los $100 es un periodo, una semana de gracia
perfecto para las petroleras. Y ahora os voy a poner una serie de diapositivas que saqué de unos inversores de un fondo, se llama Bison, que comentan, pues bueno, esta oportunidad en el oil, y me ha parecido bastante interesante ponerse esas diapositivas. Y bueno, sí es cierto que esto ellos cogen, aparte de lo que veríamos aquí ahora, que es el SHOP, un índice de E&P en Estados Unidos, cogen y seleccionan sus petroleras para hacer las comparativas, pero yo creo que es extrapolable un poquito a todo el sector, y por eso creo que es interesante que veamos dónde está la oportunidad ahora mismo en el petróleo, y si realmente, pues bueno, podemos seguir teniendo este tirón al alza de las petroleras. Como vimos ya el otro día que IPCO pasó las 100 coronas suecas, así que súper genial para nuestra cartera, sobre todo. Aquí en esta gráfica y en las siguientes comparaciones vamos a ver hasta dónde llegó el último pico del bull market del petróleo, o sea, en el momento en el que colapsó todo y se fue un poquito a la mierda del sector, que fue 2014. En esta gráfica vemos en la parte superior, pues vemos el Standard Poor's, que desde 2014 hasta la fecha, pues se ha hecho un 140% de rentabilidad. En rojo vemos el West Texas Intermediate, que es el barril, que está plano, o sea, hasta la fecha se ha quedado plano. En estos últimos 8 años, pues no se ha movido el barril. Y por último vemos el SHOP, que es un índice de E&P en Estados Unidos, que vemos que desde 2014, donde el petróleo estaba pues alrededor de los $100, hasta ahora que el petróleo está en el mismo precio, este índice ha caído un 71%, casi un 72%. Entonces, de aquí podemos pensar que quizá la posibilidad de revalorización a niveles anteriores, de volver el índice a estos niveles, pues es bastante cercana. Obviamente vamos a ver que la industria ha cambiado, y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, que la industria ahora mismo no es igual que en 2014. Os hago un adelanto, y es que ahora mismo la industria yo creo que está en su mejor forma, sobre todo en mucha mejor forma física que como estaba en 2014. Y vamos a ver por qué. Aquí podemos ver, comparando el último trimestre de 2014 con el de 2021, la cantidad de cash flow por acción que están generando estas empresas. Aquí vemos grandes empresas americanas como Occidental, Continental y Marathon, y podemos ver que si comparamos el free cash flow por acción que tienen estas empresas en 2014 al free cash flow por acción que tienen a día de hoy, este ha subido más de un 200%. Y su valoración no se acerca a la evaluación que tienen en 2014, donde cotizaban a múltiplos más elevados. Entonces, para empezar, tenemos una generación de free cash flow, y como digo, esto es extrapolable a casi todas las empresas de este sector. Una generación de free cash flow mejor que en 2014, ¿de acuerdo? Después, este es otro tipo de empresas, pero vemos los gastos que tienen esas empresas en general. Aquí vemos Cardinal, Surge, Journey y Paytex. Son empresas pequeñitas, la verdad, pero es que el CAPEX se ha reducido bastante en todo el sector, ¿de acuerdo? Y aquí nos enseñan que estas empresas, que son las que tiene este fondo, pues bueno, su inversión se ha reducido en casi un 60%, un 56,8%. Entonces, se ha reducido bastantes millones, y la verdad es que el CAPEX a partir de aquí ha bajado bastante. Las empresas están decidiendo que vamos a coger este cash flow que generamos, y en vez de invertir, vamos a devolverle un poquito de este dinero a los accionistas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con recompras de acciones, que al final las recompras de acciones yo creo que es de las mejores formas, sobre todo cuando tenemos esta divergencia entre ingresos y valoración de la compañía, porque además, si nos repasa un dividendo, pagaremos impuestos. Con las recompras no. Eliminamos acciones y mejoramos el perfil de las acciones de la compañía. Entonces, a menor acción, menores acciones, igual cash flow, pues bueno, este cash flow por acción aumentará, y al final hará que las acciones, pues bueno, suban de precio y se revaloricen acorde a lo que el mercado está dispuesto a pagar por este tipo de empresas. Entonces, vemos que estas empresas lo han estado haciendo bastante bien. Además, no se ha invertido tanto, como he dicho, en explorar y en producir, sino vamos a devolverle al accionista este dinero en vez de enterrarlo ahí, como hicimos en los otros ciclos económicos y ciclos del oil, ¿no? Si comparamos, aquí volvemos a las grandes petroleras, a Occidental, Continental y Marathon, esta inversión, y lo vemos por barril de petróleo equivalente,
Esto es una conversión que se hace porque estas empresas producen petróleo y gas, pero se expresa todo en barriles de petróleo. Pues podemos ver que en 2014 esta inversión llegaba a $145 de inversión por barril. Estuvimos en un pico de inversión donde estas empresas, pues bueno, teniendo en cuenta que el barril pueden estimar que siga subiendo o se mantengan niveles bastante altos, hacen fuertes inversiones para aumentar producción y descubrir nuevos pozos. Entonces se invierte más por barril de lo que podría estar cotizando en ese momento. Después de que el petróleo pues, sufrió ese shock con la revolución, por decirlo de alguna forma, del shale en 2014-2016, que inundó el mercado de petróleo, vemos que esta inversión se contrajo muchísimo. En 2018 vemos que vuelve a aumentar, pero bueno, ahí tuvimos las tensiones entre Arabia Saudita y Rusia, aumentaban producción, volvió a caer el precio, volvió a caer la inversión, y estamos a niveles mínimos prácticamente de inversión por barril equivalente. O sea, estamos a niveles bastante bajos. Entonces, para llegar a niveles previos a este ciclo bajista del petróleo, pues todavía nos queda bastante. Después, aquí podemos ver a los múltiplos que están cotizando estas empresas. Aquí vemos bueno, que hay más empresas que antes, pero vemos que los múltiplos de Enterprise Value EBITDA, pues en comparación, esto es en Canadá, pues en comparación con lo que han hecho en los otros años, estamos a niveles muy bajos. Actualmente este grupo que han seleccionado estas empresas, year to date, están cotizando a 5 veces Enterprise Value EBITDA, cuando en 2014 cotizaban a 15, y aquí, pues bueno, si hacemos una media, ojo, podemos ver que la media estaría en 12 veces quizá, teniendo en cuenta que hemos tenido estos ciclos bajistas y los múltiplos pues han bajado bastante, pero normalmente este tipo de negocios podría estar cotizando fácilmente a 10, 15 veces Enterprise Value EBITDA sin ser algo desproporcionado. Entonces podemos ver que desde donde estamos ahora hasta el punto que pueden llegar a cotizar estas empresas, por lo menos habrían de subir un 100%. Además de que el porcentaje que representan del Standard Poor's pues sigue siendo bastante bajo. El sector de energía ahora mismo pues supone el 4% y la media desde los 80 podemos ver que era un 9,6%. Entonces, para llegar a esta reversión a la media, las empresas deberían subir, como digo, un 100%. Obviamente aquí seleccionamos diferentes empresas, ¿no? Y hacemos un stock picking, que si no tenemos la expertise, ¿no? Para saber cómo hacer una inversión discrecional en el sector, no está nada mal comprar un índice y surfear un poquito pues la ola, ¿no? Del sector, pero obviamente las rentabilidades que vamos a obtener no van a ser las mismas. Por eso, pues bueno, en análisis de inversión, pues yo cuelgo las ideas, aquí os comento también algunas, que son las empresas que yo selecciono que creo que pueden tener mejor rentabilidad. Entonces, como poco, el conjunto de las empresas seguramente se suba un 60, 70, un 100%, y otras empresas más seleccionadas, ¿no? Pues podrán subir un 200, 300, incluso hay empresas de algún sector derivado del oil and gas, como por ejemplo las que prestan servicios, que todavía no se han revalorizado tanto como las productoras, que seguramente alguna se hará fácilmente un por 10. La cosa es encontrar este tipo de empresas y bueno, en ello estamos para, pues bueno, para obtener estas buenas rentabilidades. Pero bueno, con lo que estamos viendo, vemos que para volver a lo que se supondría la media, este retorno a la media del Standard Poor's de este tamaño, pues bueno, habría de subir por lo menos un 100%, si no un poquito más. Y para volver eso a niveles de 2014, como vimos anteriormente. Todo depende de cómo vaya el ciclo. Entonces, actualmente estamos en un sector donde las empresas están generando un cash flow récord, muchas han reestructurado y tienen una deuda bastante controlada, están decididas en devolver el dinero a los accionistas, por lo que quizá, seguramente, no se van a poner a producir como locas y a inundar el mercado de petróleo, una demanda que viene con fuerza y empresas valorando un nivel de cotización, pues bueno, a múltiplos muy atractivos. Entonces, es el sector donde hay que estar, yo creo, y estoy totalmente convencido, en los siguientes meses, y poco a poco más inversores y más grandes fondos van a ir entrando en este sector, lo que va a hacer que tengamos buenas revalorizaciones. Y bueno, vamos a hablar también del uranio un poquito, porque el otro día el uranio se pegó una buena torta. De hecho, podéis ver que el viernes cayó un 9%. Hacía tanto que el uranio no se pegaba una buena torta. Y bueno, salieron de debajo de las piedras, pues todo el mundo diciendo cosas sobre el sector y etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que yo quería hacer esos pequeños minutos que le voy a dedicar al uranio es ponerlo un poquito en perspectiva y ver por qué ahora yo creo que es interesante volver al sector de uranio. Como sabéis, yo estaba en el uranio desde hace muchos años. Después me salí y me perdí el rally, lo sé, y lo admito, o sea, no pasa nada.
Pero, bueno, ya hace poco yo decía que también está muy caro el sector y que por eso no iba a entrar. Pero ahora estamos viviendo una fase de consolidación donde está volviendo a ser atractivo volver a entrar en este sector. Sabéis que los sectores cíclicos, pues, funcionan de esta forma. Tendremos fuertes subidas, que es cuando todo el mundo se va a interesar y van a entrar y muchos van a palmar. Tendremos una corrección y una estabilización, y si el bull market continúa, ese es el momento para entrar, porque volverá a subir y tendremos lo mismo. En función de este tipo de ciclos, no es una línea recta hacia arriba y hasta $100 y después cataplan. No, tenemos estos vaivenes que sube, baja, sube, baja, sube, baja, y si lo vemos a largo plazo, pues la tendencia es positiva. Entonces, hay que usar estas correcciones del sector para entrar en sectores que nos interesan. Por eso yo hace meses, pues que no entré en el sector y no lo tocaba ni con un palo, porque veía que las empresas estaban cotizando el uranio a 60, cuando estaba cotizando a 40. Y ahora estamos viendo otra vez, pues, lo mismo, no, lo inverso, la estabilización. Ahora está cotizando las empresas al precio que está cotizando realmente el uranio. Entonces, ahora es buen momento de esta consolidación para entrar en sectores que nos llamen la atención. Y lo mismo pasará en el oil y en el oro y en todo ese tipo de mercados, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto el Global X Uranium ETF para que veáis a 5 años, en la primera gráfica a la izquierda arriba, cómo hemos tenido esta fuerte revalorización, ¿de acuerdo? Después, a 6 meses, está esta corrección fuerte de un 15% de este ETF. Y luego, en lo que va de año, vemos cómo ha vuelto la estabilización. Si nos vamos a ver a la gráfica de 5 años, podemos ver que esta fuerte subida ha tenido no una, sino dos bajadas bastante pronunciadas, que han sido momentos interesantes para entrar. Y esto corresponde a las acciones de uranio, no al precio del uranio en sí, ¿de acuerdo? Pero bueno, podemos ver que ha habido buenos momentos para entrar y que ahora estamos viendo otra de estas correcciones. Si nos vamos al precio del uranio, vamos a ver algo parecido. Vamos a ver como en septiembre tenemos esta gran subida que sube de 30 a 45 o $50, corrige y se estabiliza. No sé si en estas gráficas vamos a poder ver las fechas, pero esto sería 2022, 2021, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en 2021 vemos cómo sube y cómo corrige. Y después vemos otra vez cómo vemos esta última subida del uranio, donde tenemos esta subida, esta última subida, ¿de acuerdo? 2022, para volverse a estabilizar. Y de esta forma, pues es como se generan las oportunidades de entrada en los sectores cíclicos. No sé si me he explicado del todo bien, pero yo creo que se ha entendido. Entonces, ahora estamos viendo esta fase de estabilización, donde ahora las empresas pues han corregido bastante y ahora están cotizando a los múltiplos que más o menos justifican el precio del uranio a 55 aproximadamente. Pero anteriormente, como he comentado antes, pues cuando el uranio estaba a 40, las empresas estaban descontando aquí arriba del todo, si lo vemos a 5 años, como si ya estuviese a 60. Entonces se ha tenido que corregir a nivel de valoración de estas empresas para adecuarse al precio que realmente estaba cotizando el uranio. Y ahora con la última subida estamos viendo algo similar, pero ahora es un momento interesante porque ahora cotiza a lo que a nivel de múltiplos, pues si vemos los proyectos y tal, a lo que estaría cotizando el precio del uranio, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, pues ahí lo dejo. Y bueno, y ya por último, para terminar este informe semanal, vamos a ver dos preguntitas que me habéis dejado en los comentarios. Recordad que las podéis dejar y os contestaré en los comentarios. Esta vez no puedo contestaros porque como me fui, pues no he tenido mucho tiempo, pero os las contesto aquí y en los comentarios de este vídeo os contestaré la semana que viene, ¿de acuerdo? O en los comentarios, que es algo bastante rápido. Me preguntáis por el sector del carbón, que cómo lo veo. El sector de carbón tiene muy buena pinta, la verdad. No voy a comentar mucho porque con Albert Millán vamos a hacer un programa sobre el sector del carbón más adelante en By the Deep Podcast. Entonces ahí va a haber una presentación muy chula. Es un sector que no controlo demasiado, sé un poquito, ¿no? Y sé que está cotizando a niveles pues súper baratos y me gustaría saber más también del sector para quizá tomar una posición, porque no tengo posición en este sector. Y Albert Millán controla bastante y por eso vamos a hacer un programa especial en Valle Podcast donde entraremos a profundidad sobre este sector y presentaremos también pues algunas ideas y ya veréis que os va a gustar. Tenemos que montarlo todavía, pero no creo que nos demoremos demasiado. Y también me preguntabais sobre Spring Valley Acquisition Corp. Y no la conozco, pero he estado cotilleando y parece una empresa que quiere hacer ciertas adquisiciones y montar reactores nucleares modulares. Si alguno de vosotros sabe algo sobre esta empresa
o quiere dejar un análisis en la descripción o hacer un análisis para analisisdeinversión.com, pues que sea libre de hacerlo y comentarnos un poquito sobre esta empresa. Entonces, con esto termina el programa de esta semana. Muchas gracias por verlo y bueno, nada, pues daros las gracias por estar ahí. Pediros que dejéis un like si os gusta este programa, que comentéis y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y nos vemos. Chao.